hoy vamos a hablar de la carga de entrenamiento y como es un aspecto donde intervienen varios factores, pues lo vamos a dividir en 2 días, ya que estos webinars solamente ocupan pues, unos 10 minutos. Vamos a hablar de parte de esos factores hoy y parte de esos factores el próximo día. Así que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Un segundito y empezamos. Muy bien. A ver, un segundito. Vale. Perfecto. La carga de entrenamiento, o dicho de otra manera, pues cuánto tengo que entrenar, ¿no? Bueno, en principio lo he querido dividir en 4 apartados o 4 fases, ¿no? Partiendo de que a nivel general podemos decir que cuando venimos del verano, ¿vale? Pues, y empezamos en septiembre, pues iniciamos ese nuevo curso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pues habiendo pasado un periodo donde he descansado, donde si he entrenado, pues lo he hecho poco o ha sido más de esparcimiento. Entonces, hay una primera parte, ¿no? Una primera fase donde tengo que ir reacostumbrando al cuerpo a este entrenamiento. Lo he llamado, pues bueno, adaptación del cuerpo al proceso de entrenamiento, ¿no? Y en esta fase lo que tenemos que hacer es ir reacondicionando el cuerpo, trabajando pues todo tipo de capacidades físicas para que el cuerpo se vaya acostumbrando a las cargas que le voy a ir metiendo poco a poco. Tras esta fase de adaptación, pasaremos pues a un inicio de carga específica de entrenamiento. Es decir, en función del tipo de actividad física o deporte que yo esté practicando, pues voy a ir centrando más, según mi objetivo, pues me voy a centrar más en el trabajo de esas capacidades físicas y en ese modo de trabajarlas que se asemeja más a lo que yo busco. Después de esto, de este periodo, tendríamos pues otro periodo donde este trabajo lo aumentaríamos, haríamos un aumento de esa carga, ¿no? En relación a ese trabajo específico que me interesa a mí. O sea, un aumento tanto de volumen como de intensidad, etcétera, ¿no? Para buscar una adaptación mayor en el cuerpo, unos efectos más grandes, pues debería centrarme en eso, en meterle pues un estrés mayor al cuerpo. Y por último, hablaremos de adaptación del entrenamiento a los estímulos de la competición. Cuando hablo de competición, puedo decir, por ejemplo, no sé, una prueba, por ejemplo, de una oposición, ¿no? Para bombero, para policía, o podemos hablar aquí de gente que se prepara carreras concretas, pues ya sea de maratones o de 10K, o gente que hace pruebas de bici, o no sé, travesías de natación, lo que sea. Entonces, siempre tenemos como ese objetivo y esta última fase iría un poquito más orientada a adaptar ese entrenamiento a este objetivo que estoy buscando. Vale, hay diversos factores que intervienen en la carga de entrenamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de unos pocos de ellos y el siguiente día de los demás, ¿no? Uno es la organización de la carga, es decir, cómo organizo ese estímulo que le doy al cuerpo, que meto al cuerpo, cómo lo organizo, ¿no? Luego otro es el volumen de la carga, que es el aspecto cuantitativo de ese estímulo. Luego es el contenido de la carga. No es lo mismo trabajar una cosa que trabajar otra. Otra es la intensidad de la carga, que, bueno, está claro, ¿no? Es el grado el porcentaje en relación a mi máximo al que yo estoy trabajando, ¿no? Y luego otro es la densidad del estímulo, que es una relación entre el trabajo y el descanso que hago. Bueno, pues empezaremos a hablar por el contenido de la carga y decir que en relación al contenido de la carga, pues que depende de qué capacidad física o qué cualidad física quiera desarrollar, pues voy a emplear diferentes sistemas energéticos. Acordaos que hablábamos teníamos por un lado los fosfatos, por otro lado la glucosa sin presencia suficiente de oxígeno, por otro lado la glucosa con presencia suficiente de oxígeno y por otro lado las grasas.
incluso en larga distancia podemos hablar incluso de las proteínas. Pero depende del ejercicio que yo vaya a hacer, voy a priorizar pues el consumo de un tipo de sustrato energético u otro, ¿de acuerdo? A relaciones metabólicas distintas, adaptaciones particulares. Por ejemplo, no es lo mismo que yo realice series y tras esas series, en el descanso entre series, recupere hasta que esté del todo recuperado y vuelva a hacer la siguiente, que realice series y sin haber terminado de recuperar, empezar la siguiente serie. Los efectos que se van a producir en el cuerpo son diferentes y el objetivo que estoy buscando al hacerlo de una manera o de otra es diferente, ¿no? Entonces, depende de cómo irse trabajando, se va a producir una adaptación u otra al entrenamiento. No es lo mismo trabajar fuerza-resistencia que trabajar fuerza máxima. No es lo mismo trabajar potencia que trabajar velocidad-resistencia. Cada cosa va a producir una adaptación. Luego también es interesante que depende del momento de la temporada en el que esté, pues voy a trabajar de una manera o de otra y el contenido de la carga va a variar. Entonces, en un periodo extensivo, pues el trabajo es un poco más inespecífico. Voy a trabajar un poco más de todo y, claro, y voy a empezar de menos a más. Al principio empecé por una cantidad baja de entrenamiento y poco a poco iré subiéndola. Y ya cuando me meta en un periodo intensivo, ahí sí que va a ser, pues todo, por decirlo de alguna manera, más duro, ¿no? Voy a meter más cantidad de trabajo y va a ser un trabajo más específico de mi objetivo, ¿no? De lo que yo esté buscando. Y luego, por ejemplo, en el periodo competitivo, lo que voy a hacer va a ser utilizar contenidos muy adaptados al tipo de ejercicio o de resultado, de objetivo que yo quiero buscar. Y sin embargo, claro, va a haber un volumen menor, pero una intensidad más grande. O sea, va a ser ejercicios con más descanso, pero mucho más intensos. Y luego también, pues, una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de tratar este contenido de la carga es el potencial de entrenamiento que tiene el atleta. El potencial de entrenamiento que tiene el atleta es el grado de mejora que puede llegar a conseguir al aplicar esta carga de entrenamiento. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, entrenar a un niño que entrenar a un adulto. Un niño tiene mucha mayor capacidad o mayor potencial de mejora, ¿no? O, por ejemplo, una persona que empieza de la nada, que nunca ha hecho deporte, tiene mucho más potencial de mejora. Es normal. Cuanto más entreno, cuanto más años he estado haciendo actividad física, pues más difícil es mejorar y tengo que meter entrenamientos pues más específicos y más dirigidos hacia el objetivo que yo persigo. Entonces, por supuesto, el potencial de entrenamiento de atleta baja cuando sube el rendimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos otro factor que es el volumen de la carga, que es, como os he dicho antes, el aspecto cuantitativo del estímulo. Tenemos muchas formas de hablar de él. Pues podemos hablar del tiempo, por ejemplo. El tiempo que no es lo mismo entrenar 1 hora al día que entrenar 1 hora y media, que entrenar media hora, ¿de acuerdo? Otro factor podrían ser los kilos. Podemos hablar, no es lo mismo de levantar 50 kilos que levantar 70 kilos, 80 kilos. Hay que tener en cuenta que también el volumen, por ejemplo, si aumento el volumen y estoy hablando de kilos, estoy pasando a trabajar cosas diferentes. No es lo mismo trabajar con unos kilos que me permiten hacer 30 repeticiones, por ejemplo, en press de banca, donde voy a estar trabajando fuerza-resistencia, que trabajar con unos kilos que me permitan hacer solamente 3, 4, 5 repeticiones, que estoy trabajando con fuerza máxima a nivel neural o con potencia, depende de lo que esté, de cuál sea mi objetivo. Pero quiero decir que el volumen también puede influir y de hecho lo va a hacer, en el tipo de resultado o en el objetivo que yo esté persiguiendo. Otro aspecto es la distancia. No es lo mismo hacer series de 1000 metros que hacerlas de 500, pues todo depende de lo que yo esté buscando. O no es lo mismo hacer una maratón que hacer una media maratón. Luego también tenemos el número de repeticiones.
que podemos utilizar en pues, tantas series o tantas repeticiones por serie, en fin, puedo variarlo, ¿no? Que irá también en función de mi capacidad de asumir ese estímulo, ¿no? Y luego tenemos la duración de la carga, que no es lo mismo pues correr media hora que correr 45 minutos, por ejemplo. Y bueno, eso en cuanto a lo que es el volumen. Y luego podemos hablar también de otro factor que es la organización de la carga. Aquí lo he querido dividir tanto en cómo me organizo la carga de entrenamiento dentro de una misma sesión como dentro de una semana, ¿vale? Que es lo que se suele conocer como microciclo, que es el periodo que yo utilizo para hacer una serie de ejercicios o estresar al cuerpo buscando un fin y que luego lo voy repitiendo cíclicamente, que normalmente cogemos esa semana como referencia. Entonces, dentro de la semana, lo que es interesante es separar los trabajos que vayamos a hacer de la misma capacidad física, separarlos. Es decir, si yo voy a trabajar potencia, por ejemplo, pues no voy a meter lunes potencia, martes potencia, miércoles potencia, jueves, viernes, sábado y domingo descanso, porque no tiene sentido. Es decir, se van acumulando los efectos de entrenamiento y el miércoles seguramente no podré con mi alma y en la sesión de potencia la voy a hacer mal. Entonces, pues hay que separarlo para que se produzcan esas adaptaciones, que acordaos que también hemos hablado en algún webinar, que es muy importante el descanso. Y sobre todo cuando estoy trabajando con estímulos que son fuertes, el tiempo de recuperación suele estar entre 48 y 72 horas. Entonces es mucho mejor dejar al menos 2 días a la hora de repetir un mismo trabajo de una capacidad física concreta. Será mucho más inteligente, por ejemplo, si voy a trabajar potencia y tengo que trabajar 3 días por la razón que sea, pues trabajar lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la propia sesión hay que tener también en cuenta cosas porque en función de cómo yo organice los estímulos que voy a meter en la sesión, es decir, las capacidades físicas que voy a trabajar, puedo conseguir efectos positivos, negativos o neutros. Por ejemplo, si voy a trabajar la fuerza y resistencia, pues primero tengo que empezar por la fuerza y luego por la resistencia, porque si lo hago al revés me va a perjudicar el trabajo de la fuerza. Y sin embargo, si trabajo la fuerza antes, ya llego cansado, por decirlo de alguna manera, a la resistencia y me va a ayudar en el propio trabajo de la resistencia. Después, la fuerza máxima y explosiva repercute en la velocidad. Es decir, por ejemplo, la fuerza explosiva que es potencia, ¿vale? Es fuerza por velocidad. O sea, estoy trabajando el componente de fuerza máxima y el componente de velocidad. La fuerza máxima también se trabaja a nivel neural, entonces repercute también sobre todas esas conexiones nerviosas entre el cerebro y el músculo, que también tiene una repercusión sobre la velocidad. Después, por ejemplo, la flexibilidad intensa ejerce un efecto negativo en el trabajo de la velocidad y de la fuerza. Esto es porque acordaos que hablábamos que el umbral de estimulación de un músculo suele estar en torno a esos 90 milivoltios. Entonces, si la flexibilidad lo que hace es bajar la electricidad muscular. En un trabajo de fuerza máxima, por ejemplo, o de velocidad, yo necesito que, si este es un umbral a partir del cual, si yo lo paso, el músculo se contrae, tengo que estar cerquita, nada más que un pequeño estímulo haga ya que se contraiga el músculo. Si yo trabajo mucho la flexibilidad, la electricidad muscular baja y voy a tener que hacer un estímulo mayor para tener que contraer el músculo. Entonces, pues no me conviene mucho estirar, al menos antes del trabajo de ejercicios de potencia, de fuerza máxima, de velocidad. Se puede hacer ejercicios de movilidad, pero que se asemejen luego al tipo de actividad que yo voy a hacer realmente, pero que no hay que pasarse con la flexibilidad. Luego de la sesión, sí. Luego de la sesión es muy bueno estirar y devolver todas las estructuras a su sitio. Como norma general podemos decir que primero trabajaríamos los ejercicios de máxima intensidad, es decir, los ejercicios de fuerza y velocidad, y si tengo que ver qué priorizo entre estos dos, entre fuerza y velocidad, por ejemplo, si trabajo fuerza-resistencia,
que es un tipo de fuerza, porque los estímulos no son máximos, pues trabajaría antes la velocidad y luego la fuerza-resistencia. Si estoy trabajando ya pues, fuerza máxima o fuerza explosiva y también tengo que trabajar velocidad en esa misma sesión, pues tendría que hilar fino ahí y ir viendo cómo puedo negociar, ¿no? Esa compatibilidad entre las dos y bueno, se puede adaptar, pero habría que hilar ya más fino. Después de esto trabajaría la resistencia y por último la flexibilidad. Bien, y con esto, esto es todo lo que tenía que contaros para esta primera parte de lo que es la carga de entrenamiento. El próximo día volveremos con esta segunda parte y terminaremos de ver esos factores que nos quedan por ver. Pues nada, hasta el siguiente día, un saludo.